Bien, muchachos, como estamos acostumbrados cada vez que sale una actualización nueva de Elementor, tanto en su versión gratis como en su versión Pro, revisamos qué trae de nuevo, qué modificaciones ha agregado, qué soluciona algún problema que existía en versiones anteriores, ha solucionado. Y en esta ocasión tenemos, el día de hoy salió esta nueva actualización. Vámonos al área de plugin para mostrársela. Y en el caso de la versión gratuita es la 3.26.4. En el caso de la versión Pro estaremos actualizando la versión 3.26.3. Recuerde que antes estábamos en una versión la cual trajo muchas modificaciones y vamos a ver si esta tiene al igual esa cantidad de actualizaciones. Así que en el caso de la versión gratuita me voy a ir al área de detalle y desde aquí vamos a dirigirnos siempre al área que dice registros y cambio. Ahí es donde vamos a revisar qué trae de nuevo esta actualización. Como pueden ver, el día de hoy salió la actualización. Vamos a traducir esta parte para ver de qué trata. Aquí dice que en el caso de la visualización responsiva en lo que es el área de móvil había un error que ha sido solucionado. Otro problema que ha sido solucionado es con lo que es el editor. No cargaba al hacer clic en el enlace. Aparentemente había un inconveniente, pero era mayormente después que usted importaba el kit. Vamos a suponer que usted hacía una plantilla de home y le importaba y quería utilizarla en otro proyecto. Cuando le daba a cargar en Elementor, aparentemente no funcionaba correctamente, y con esta actualización han solucionado ese problema en lo que es la versión gratuita. Si vamos a lo que es la versión Pro, que es la que mayormente a todo el mundo le interesa, vámonos a esta opción aquí y desde aquí nos va a llevar a la página oficial donde nos muestra qué cambio ha traído la versión Pro. En esta ocasión han corregido un problema de seguridad que existía en el código del widget de búsqueda. Este widget es como su nombre lo dice, valga la redundancia, es de búsqueda dentro de nuestra página web. Se utiliza mucho, mayormente en páginas como Real Estate, páginas de noticias, portales de noticias, entre otros tipos de páginas. Es uno de los problemas que ha solucionado esta actualización. Recuerden lo que siempre les digo, como se trata un asunto de seguridad, para que no tengamos problemas a futuro, siempre recomiendo hacer la actualización. Otro de los problemas, o mejor dicho, que han solucionado, es que aparentemente había un problema con la miniatura cuando se presentaba en los dispositivos. Ahí realmente no sé si eso es en el carrusel de medio, pero aquí nos da más detalle de ese problema y de su solución. Así que si quieren saber más información sobre ese inconveniente o usted estaba pasando por ese problema, ya sabe que con esta actualización han solucionado este problema. Vuelvo y le repito, este problema es con el widget de carrusel de medio que existía. Puede ser que a usted no le dé ese inconveniente que acaba de solucionar, pero siempre es bueno actualizar, siempre lo recomiendo. Bien, es por lo visto todo lo que trae estas dos actualizaciones. En una vamos a corregir un problema de seguridad que había en el área de código del widget de búsqueda, y en los demás algunas soluciones menores que existían que con esta actualización se soluciona. Como siempre les recomiendo, antes de hacer cualquier tipo de actualización, sea de este plugin o de otros plugins o alguna plantilla que usted vaya a utilizar, siempre es recomendado hacer un backup de su proyecto completo, de su página web completa, porque a veces puede ocasionar algún inconveniente cuando actualizamos. Y mayormente eso pasa cuando usted tiene una versión muy vieja de un plugin y quiere utilizar una versión la más reciente. A veces hay cierta incompatibilidad con lo que usted tiene en su página web que cuando actualiza a la última actualización. Así que para evitar ese inconveniente, usted hace una copia de seguridad
de su proyecto completo. En caso de que le dé algún problema, ya simplemente con la copia de seguridad hace la restauración y ya con eso es suficiente. Así que muchachos, simplemente quería informarles, salió esta nueva actualización, ya vieron los cambios que vienen. Algo que sí creo, y quizá antes de que termine esta semana salga otra actualización, porque me encontré como que muy poco cambio, y a veces cuando ellos, y más cuando hay problemas de seguridad, a veces tiran esos parches adelante mientras están trabajando en los demás. Así que nada, como siempre recomiendo actualizar, y en caso de que le esté sucediendo alguno de estos problemas que se han solucionado, pruébelo para ver si realmente es así. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes como siempre. Agradecerle a toda aquella persona que se están suscribiendo al canal, que ya pertenecen a los dos grupos, tanto el grupo VIP, que en caso de que usted quiera tener actualizaciones constantes, tanto de lo que es Elementor como de otros plugins, les recomiendo que participe en el grupo VIP. Es un grupo de pago, un único pago anual, muy económico para todos los beneficios que estamos ofreciendo en el grupo. Y en el grupo de la comunidad ahí pueden interactuar mayormente conmigo si tienen alguna pregunta o duda o algún problema que se les esté ocasionando, o si quieren alguna asesoría de algún proyecto que usted esté realizando, me puede escribir o al correo edwincepeda@gmail, o me deja algún mensaje en el grupo. Tanto los dos links están en la descripción de cada uno de los videos que están en este canal. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes por el día de hoy y nos veremos ya en un próximo video.